¿Cómo les va? Buenas tardes a todos y todas. Este es el primer encuentro que realizamos en esto que esperamos sea un ciclo, salvar distancias. Nos encontramos con guionistas de nuestro país para dialogar juntos sobre esto que nos apasiona, que es la escritura audiovisual, y también con esto de ser guionistas. Está reunido todo el Consejo de Cine recibiendo a quienes nos honran con su presencia y a quienes le agradecemos por haber, ante el primer llamado, decir que sí y prenderse en este diálogo. El orden o sea, no sigue ninguna jerarquía, ¿eh? Romina Tamburello es guionista, es actriz, directora, escritora. Entre sus largometrajes, Vera y el placer de los otros. También escribió series, documentales, obras de teatro, dos novelas, La viuda del diablo, que tuvo el premio Futurock en el 2021, y Los amigos de mis papás. Ella es de Rosario. Alejandro Gallo Bermúdez, que es de Salta, tiene muchos cortometrajes que se han exhibido en múltiples festivales: Bafisi, Mar del Plata, Valdivia, Chicago, Miami, Cannes, Zaragoza. Su ópera prima, Encandilan Luces, del 2019, fue seleccionada en Mar del Plata, Viña del Mar, Santander, Rizoma Madrid, FISER, Bogotá, entre otros, y ganó varios premios. Su nuevo proyecto, El corazón es un músculo errático, ganó el concurso de guión de largometrajes del Fondo Nacional de las Artes y el premio a la producción del Inca 2024. Y la idea es filmarlo en el 2026. Sebastián Caulier. Él es de Formosa. Es licenciado en enseñanza de las artes audiovisuales en la Universidad Nacional de San Martín. Tiene muchos proyectos cinematográficos. El cortometraje de ficción Los extraños se incluyó en Historias breves, en la quinta edición de Historias breves. También está La inocencia de la araña, Salvaje, El monte, Amor de película, y sus películas han participado de selección oficial de festivales como el de Mar del Plata, Bafisi, Cine de las Alturas, Cinema Sao Paulo, Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, y fue nominado a los premios Cóndor de Plata en las categorías Mejor Guión, Dirección, por su película El Monte. También se dedica a la docencia y en este momento está dando clases en la Universidad Nacional de La Plata, la Escuela Da Vinci y en el ISER, que es el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica. Y también Nicolás Teté, que es guionista, productor, director, y vamos a nombrar algunas películas: eh, Vacaciones en familia, Onix, La vida sin brillos, Todos tenemos un muerto en el placar o un hijo en el closet, Lo que escribimos juntos, y publicó libros de cuentos, Nada nos puede pasar y Aplausos. Él es de Villa Mercedes, San Luis. Como verán, una de las características que comparten todos es que han nacido en distintas regiones de nuestro país. Y esto es otra de las esencias de este ciclo, que es dialogar con aquellos que no tenemos tan cerca. Eh, Hay mucho más de sus currículums, como me pasó una vez cuando, después de presentar a gente que compartía conmigo una mesa, me iba a presentar yo, que además era coordinadora, y alguien de la platea me dijo: no, Irene, a vos ya te googleamos. Así que los que quieran saber más pueden googlearlos y van a obtener más datos.
pero no van a tener lo que hoy esperamos que ellos, y estamos seguros, nos van a transmitir, que es su esencia como escritores audiovisuales, que los llevó a esto, y como guionistas. Así que yo voy a empezar con una primera pregunta que, como para empezar a romper el hielo, la pueden contestar todos, el que quiera. La primera pregunta es: ¿dónde se formaron? ¿Quién quiere empezar? Bueno, empiezo, porque tengo una formación seguramente muy diferente a la de todos, porque no estudié cine, sino que estudié Derecho y Filosofía, Mira, y me acerqué al cine por la actuación. Empecé primero a actuar en teatro, hice 19 años un match de improvisación, y a partir de ahí empecé a escribir teatro. Después apareció la época de las TDA, escribí una serie que no sabía ni cómo se escribía un guión, lo escribí como un cuentito. Y después empecé a estudiar guión, pero en talleres. Entonces, quizás mi formación es mucho menos académica que la del resto de mis compañeros que están hoy. ¿estudiaste en Rosario? En Rosario, las dos carreras. Sí. Muy bien. ¿Quién quiere seguir? Yo puedo seguir. Bueno, yo estudié en la ENERC, hice la carrera de realización, entré en el 2002, cuando tenía 18 años, de ahí la conozco a Irene, que fue mi profesora en estructuras narrativas audiovisuales. Y bueno, la ENERC fue mi formación, la inicial y la principal, después lo fui complementando con distintos cursos de guión, de guión documental también, y hice muchos talleres literarios porque también me gusta escribir narrativa, ficción, cuentos. Estoy tratando de terminar una novela. Eso con respecto a la formación en escritura. Y después con respecto a la formación docente, estudié pedagogía en la Universidad de San Martín. Y sigo, porque creo que no se termina nunca la formación, ¿no? Uno sigue como eternamente estudiando, haciendo cursos, tratando de mejorar. Bueno, si quieren sigo yo. Antes que nada, gracias por la invitación. Eh, yo soy un orgulloso egresado de la Universidad Pública. Estudié diseño, imagen y sonido en la Universidad de Buenos Aires, donde, bueno, también la tuve a Irene de docente, a Leo también de coordinador, de tutor. Y bueno, y paralelamente hice, bueno, muchos talleres, profundizando guión en ficción, en documental, y bueno, como también incursiono en la docencia, en la universidad, en una universidad provincial acá en Salta, donde doy narrativas audiovisuales y nada, y me sigo nutriendo no solo del pico, sino capacitándome continuamente para estar a la altura. Bueno, hola. Bueno, yo estudié en la Universidad del Cine, en la FUC. Ahí hice la licenciatura en dirección cinematográfica. Así que bueno, esa es mi formación. Después sí talleres, pero talleres de narrativa. O sea, después sí como también como la otra pata como de mi carrera, creo que es la narrativa. Bueno, he tomado talleres con distintos escritores. Una pregunta: ¿qué significa? Porque veo que, salvo eh, Romina, el resto ha tenido que venir a Buenos Aires a estudiar. ¿Qué significó para ustedes tener que venir a Capital y dejar sus lugares para formarse? Para mí, tomo el guante. Para mí fue una apertura de cabeza increíble, no solo por ir a Buenos Aires, sino al mismo tiempo por empezar a relacionarme en la universidad pública con gente bueno, de conurbano, zona oeste, y empezar a hacer grupos y conocer un montón de lugares que yo, o sea, de Buenos Aires conocía muy poco. La verdad, conocía el barrio donde vivían mis abuelos y nada más, y la verdad eh, nada, yo me siento muy afortunado de haber
esto fue a finales de los 90 y fui muy afortunado de tener no solo la educación dentro de las aulas, sino también lo que pasaba en los pasillos, cuando armábamos grupos con gente que venía de todo el país, este, la gente de los barrios, o sea, fue una época que yo recuerdo con mucho, mucho cariño. Bueno, a mí me coincido, me pasó bastante parecido. Fue un shock total y una apertura de cabeza gigantesca. Yo además estaba en una edad, acababa de terminar el secundario y bueno, era como muy esto de me quiero ir de casa y el sueño como de ir a la gran ciudad. Y caí sin tener idea de nada de cine en Buenos Aires, absolutamente nada de cine. Así entré a la ENERC totalmente en verde en -10 de conocimientos y fue como una avalancha de gente que amaba lo mismo que yo, de conocimientos, de lugares, yo un poco lo considero como un segundo nacimiento, ese traslado, por lo enriquecedor que fue. Y ahora, mirando en retrospectiva, algo que sí puedo notar y que me llama la atención relacionándolo con la práctica de la escritura es que yo escribí desde muy chico y cuando vivía en Formosa, todo lo que se me ocurría pasaba en grandes ciudades, por ahí por, no sé, el cine que uno veía de chico o la literatura que leía de chico. No se me ocurría escribir nada que pasara en Formosa, nada sobre Formosa. Y recién cuando fui a Buenos Aires, tal vez por el efecto mismo de la distancia, se me empezaron a ocurrir historias que ocurrieran en mi provincia, pero me tuve que ir para que eso pasara. Eso es algo sobre lo que reflexiono bastante. Sí, está bueno esto que dijo Sebastián porque me hizo pensar que creo que a mí me pasó lo mismo. O sea, como cuando estaba en San Luis, no tenía tantas ganas de irme de allá, que todo lo que escribía así ocurría en lugares de playa, o bueno, o en Buenos Aires, porque también tenía muy idealizada como la idea de venir a vivirme a Buenos Aires. Quería como algo, o sea, veía mucha televisión, entonces tenía como el Buenos Aires como de la televisión en la cabeza todo el tiempo y era como, o sea, lo principal que quería era venir a vivir a Buenos Aires, así que eso, por ese lado, como que estaba bueno que lo que quería estudiar no se podía estudiar en mi provincia en ese momento y después, bueno, sí, estuvo bueno tener la posibilidad de venir a estudiar a Buenos Aires, o sea, había algo también de que las posibilidades laborales, o por lo menos yo lo pensaba así en ese momento, para mí iban a estar en Buenos Aires, no desde allá, todavía no había tampoco tanto trabajo tipo online y todo eso, entonces, o sea, yo en el 2008 empecé a estudiar. Entonces, bueno, también estaba eso, y sí creo que hay algo como de alejarse y te permite sanar ciertas cosas y ahí uno puede empezar a escribir sobre el lugar de donde es uno, o por lo menos a mí me pasa, y también después me pregunté mucho, che, porque todo lo que escribo desde Buenos Aires ocurre en Villa Mercedes o en algún lado de San Luis. Y bueno, no sé. Salva, ¿querés preguntar? Sí. Sí. Bueno, tenemos guionistas de Formosa, Salta, San Luis, Santa Fe, y quería preguntarles, algo respondieron ya, si creen que el lugar de origen marca su escritura. Solo para establecer un orden, si quieren, comenzamos con Romina y Sebastián, ¿puede ser? Mm, Mira, tanto. Eh, por ejemplo, una novela mía fue en Punta del Diablo, sucede en Punta del Diablo. Sí, lo que me pasa es que, por ejemplo, en el caso de Vera y El placer de los otros, que es una peli que guioné, que dirigí y que sucedió y se filmó acá en Rosario, sí había algo de cómo miraba la ciudad, em, que era como alguien que sí vive acá. A veces pasa con Rosario, sobre todo, que cuando vienen a filmar acá, filman el Monumento del Río, como esos lugares medio icónicos, y a mí lo que me empezó a pasar es que necesitaba que se vea una Rosario en la que yo vivía. Entonces sí siento que, no sé si pienso, si en términos de guión, en la ciudad, pero sí pienso cómo mostrarla o cómo ir contando algo de esa ciudad
que sí me representa mucho más a mí que quizás a la ciudad como ícono a nivel país, no sé si se entiende. Perfecto. Bueno, sí, algo parecido, porque sí creo que me marcó, creo que es imposible que sea de otra manera, que a todos nos marca la procedencia. Pienso similar en esto, que cuando empecé a escribir mis primeros guiones después de salir de la NER, que bueno, empecé con el de historias breves, después hice mi primera película, la segunda, la tercera, y todas las escribí para que ocurrieran en Formosa, y tuve la fortuna de filmarlas en Formosa, de estrenarlas en el cine local, y bueno, todo eso que fue muy lindo, pero siempre es otra Formosa, que no es es como una muy privada, muy personal, que no se condice necesariamente con ninguna costa turística, y muchas veces no es ni lo que los mismos, eh, no sé, ministros de cultura de la provincia tal vez quisieran que se vea. Es como un universo que es mío, que tiene que ver con mi infancia, mi adolescencia, mi familia. Em, siempre digo que es una Formosa de fantasía la que aparece en mis películas. Pero bueno, sigue siendo Formosa. Pero sí, marcar me marcó. Desde hace un tiempo intenté hacer el ejercicio de pensar un guión que transcurriera en Buenos Aires, como más completamente urbano, que no tuviera nada que ver con lo que había escrito y filmado antes. Lo hice. Bueno, esa es una película que estoy intentando filmar actualmente y me está costando muchísimo. Y paradójicamente, con todos los recursos cerca. Así que, bueno, me está pasando un poco eso. Alejandro y Nicolás. Sí, sí creo que el lugar marca. Yo siempre cuento una anécdota que, bueno, mientras yo estudiaba en la Universidad de Buenos Aires en 2000, bueno, fines de los 90, principios del 2000, eh, salió La Ciénaga de Lucrecia Martel, eh, y algo parecido a lo que decía Sebastián hace un ratito, que, bueno, yo me crié viendo películas de aventuras, Los Goonies, Volver al Futuro, entonces como que tenía y no prestaba atención a lo que sucedía en mi lugar, en mi universo social, y haber visto cuando en la universidad o sea, coincidir con ese momento histórico donde Lucrecia estrenaba La Ciénaga fue como, y nos pasó a varios salteños que estábamos justo estudiando cine, Rodrigo Moscoso, eh, eh, Daniela Segiaro, que nos pasó eso de, uy, viste, fue como una bomba, seguramente para un montón de estudiantes de cine, pero para estudiantes de cine salteño fue como una nave espacial que bajó y miró todo lo que nos pasaba a todos, de una forma como muy cruda, como nos mirábamos en un espejo y nos reconocíamos, ¿no? Nos costaba, pero nos reconocíamos. Y creo que ese fue un momento donde yo me di cuenta de que había una riqueza en la identidad, que no tiene que ver, como decía Sebastián, ni lejos de cualquier postal turística, ni la empanada, ni el folclore, tenía que ver con otro lado. Y, pero yo viví en Buenos Aires por trabajo hasta el 2010 y hasta ese momento no pude filmar nada acá en Salta por distancia, bueno, son 1500 kilómetros, no es que me podía, bueno, un fin de semana, era como muy, muy complicado. Y ahora no, bueno, desde el 2010 ya estoy residiendo acá en la provincia y mis primeros cortos sí sucedieron en Buenos Aires por una cuestión hasta práctica, eh, pero ahora realmente no me imagino filmando nada en otro lugar que no sea este. Eh, Como decía Irene en la presentación, hace 5 años que venimos con una película que, bueno, ganó un premio de Link, entre otras cosas, y la estamos por filmar a fin de año. Así que, bueno, muy felices, pero eh,
creo que también tiene algo, sí, 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 de una identidad local, pero, o sea, completamente escindida de una mirada arquetípica de la provincia, o con la que se conoce, digamos, quizás desde otros lugares. Esta es una comedia sobre una fisicoculturista, una madre que, nada, que conduce a sus hijas en este loco camino por ganar un campeonato en los años 90, o sea, hasta una mirada pop de la provincia, así que, pero sí creo que la identidad me marcó fuertemente, sí. Eh, yo, sí, o sea, para mí, no sé, o sea, o sea, escribo lo que escribo también porque soy de allá, o sea, de San Luis. Si no, creo que hay como un montón de cosas donde no tendría puesto el ojo. Entonces creo que sí, y sí, obvio, que a veces mismo la gente, cuando uno muestra las películas que hizo, allá te dicen, uy, pero ¿por qué no filmaste tal lugar? ¿Por qué no escribiste algo que pase acá? Y no, bueno, también es el lugar de uno, como uno elige contarlo, pero bueno, igual creo que es una mirada como más, eh, no sé, yo crecí en San Luis justo en la época que estaba San Luis Cine y que se iba a filmar mucho para allá, pero era mucho una mirada extranjera de la provincia. Entonces también sí creo que hay algo que después como que entró en mí como de querer contar un poco desde mi lado y desde la parte que yo conozco de la provincia como algo más real de lo que pasa de algunas cosas de la provincia y no esa mirada como de afuera que siempre es como, o sea, era una mirada de porteños sobre San Luis o directamente se filmaban cosas en San Luis que no ocurrían en San Luis, que ocurrían en otros lugares, pero bueno, para poder realizar las películas allá. Sí. Contar si pasaron sus películas en las provincias donde nacieron. Así, sí, nosotros estrenamos en el 2024, en noviembre del 2024, estrenamos primero en Rosario y después en Buenos Aires. eh, y sí, y la seguimos pasando mucho. Acá está el Cine El Cairo, que seguramente todos lo conocen, que le da como a las producciones rosarinas varios meses seguidos. Entonces estuvimos varios meses en cartel, llenándose. También lleva un público joven y la peli también tracciona a ese público. Y todos nos decían un poco esto, como qué bueno que están mostrando un Rosario en el que nosotros también vivimos, y no solamente el Rosario turístico que se arma con producciones de Buenos Aires que vienen a filmar acá. Y después es eso, como que están todo el equipo, que muchas veces no puede ir a los otros estrenos o no puede ir a los festivales, y siempre se arma algo muy, muy de familia. No sé si les pasa al resto, a Ale, a Seba o a Nico, que se arma algo muy familiar cuando se estrena la peli acá. No sé qué piensan, si les pasa también en Salta, en San Luis. Sí, bueno, yo creo que mencioné antes que había podido era como mi sueño pasar cuando era chico, que Formosa hay un solo cine, que es el Cine Italia, eh, que es en el que vi, no sé, mi primera película la vi en ese cine, la primera película que vi habrá sido Batman, no sé, algo así cuando tenía 5 años, y poner como un sueño pasar una película mía ahí, bueno, y finalmente pude pasar todas las que, no solo las que dirigí, sino un par más en las que fui guionista y que no dirigí, que también se estrenaron ahí. Y ahí, como decía Romina, es como un acontecimiento en ese momento familiar, porque se corre, es como un momento de que vienen todos, te ves con todos y además filmaste la película en la casa de uno, en el patio del otro, en la esquina de la casa del otro. Entonces todo el mundo viene a ver sus espacios, también a ver cómo salieron. Para mí han sido los momentos más felices que me dio el cine, que me dio momentos muy felices y otros no tanto. Los estrenos en Formosa. Eh, y aparte porque bueno, hay cosas que solamente ahí el público más cercano y más local entiende y casa. Eh, y bueno, todo lo que se arma alrededor de eso es muy lindo, es como una especie de fiesta Total. de lo que se puede hacer en nuestro territorio. Sí, en el caso de Salta, eh,
no, no, bueno, mi película, yo, En Candela en Luces, yo la filmé prácticamente, es un documental, lo filmé prácticamente en Corrientes, casi toda la película, entonces no había como, pero sí todo el equipo técnico era de acá. Y bueno, yo tuve una maldición del destino, que la película es del 2019, y no sé si se acuerdan, pero en marzo del 2020 hubo una pandemia. Ujú. Entonces, todo lo que sucedió en el 2019, hermoso de mostrarla, no solo acá en la ciudad, sino en localidades del interior de la provincia y mismo en el litoral. eh, bueno, de alguna forma fue todo ese impulso y toda esa euforia fue sesgada cuando no se pudieron, no pude acompañar más la película, lo cual fue es una espina que me quedó. Espero que en esta no me ocurra lo mismo y pueda acompañarla más. Pero sí, sí, siempre es hermoso compartir, ¿no? Con el público, y es donde se cierra la película en realidad, donde te acercás y te dicen, ah, y eso, y por qué, nada, y la conversación que se genera después de la función, para mí eso es lo más hermoso. Y a diferencia bueno, de Rosario, como decía Romina, acá no tenemos espacio Inca, digamos, los lugares de exhibición son muy acotados, lo cual es una cuenta pendiente que tenemos en la región, me atrevo a decir, porque sí hay multicines, pero eh, para pasar películas siempre es como muy a pulmón, de conseguir un proyector, un equipo de sonido, ver dónde, conseguir una sala cultural en algún lugar. Bueno, es bastante complicado, porque desgraciadamente los cines particulares han desaparecido en la ciudad al menos. Sí, en San Luis, va, en Villa Mercedes, también es bastante complicado el tema como de la proyección de las películas nacionales. Hay como un cine nomás, y sí, y es difícil y mismo cuando, o sea, tengo que hacer como la gestión cuando tengo una peli como de comentar, tengo la película y es como que te la ponen en un día especial particular, que bueno. Pero una vez que lo logramos, que tenemos la proyección, es súper lindo como poder... también el equipo técnico que trabajó en la película, a mí algo que me gusta mucho de filmar en Villa Mercedes es que es como el equipo de gente que vive allá y cómo trabajamos con ellos, todo lo que se logra con eso, me parece que está buenísimo. Después obvio que va la gente como a ver, nos prestan la fachada de la casa, quieren ver cómo se ve la fachada de la casa, también, no sé, actores que aparecen en una, dos, tres escenas o más protagónicos en la película y va toda la familia, como así, se arma una dinámica que no es la misma dinámica de estrenar en Buenos Aires, mismo tampoco de filmar, que también es como que te abren como las puertas de muchas cosas mucho más fácil que filmando en Buenos Aires y eso también está buenísimo. Sí, Leo. Bueno, ¿cómo están? Bueno, agradecerles, primero quiero agradecerles que estén acá y segundo que además de googlearlos que vayan a ver las películas que hicieron porque son Mm. maravillosas películas, damos fe acá. Bueno, la pregunta un poco respondieron sobre este tema, pero quería hacer como una contrapregunta, digamos, porque los realizadores y los escritores audiovisuales de AMBA, por llamarlo de alguna forma, digo, por lo general terminan escribiendo películas que no ocurren ni en Capital Federal ni en Buenos Aires, digo, son hasta excepciones, digo. La pregunta al revés sería, ¿ustedes sienten como cierto prejuicio que tienen que filmar, más allá que ustedes eligen filmar, pero como, bueno, hay que filmar una película, o sienten el prejuicio que tienen que filmar una película del lugar donde nacieron, del lugar de origen? ¿Hay cierta presión por ese lado? Cómo lo sienten? ¿Quién quiera comenzar? No, no. No siento no siento ese prejuicio, sí, a lo mejor siento el prejuicio de que creen que queremos ir a trabajar a Buenos Aires. Ese es como el prejuicio que yo siento, como, ay, están en Rosario, como, y de hecho mucha gente me pregunta como, ay, ¿no trabajás acá? Y de momento no, porque también ser guionista o ser escritor permite esta lejanía que uno tiene con los lugares donde se produce. Sí es real que al no haber industria, en el caso de Santa Fe, que tampoco hay ley de cine todavía, y es mucho más difícil filmar, también es mucho más familia filmar y eso que no está por un lado, está por otro, como cada vez que se filma es como un acontecimiento y todo, pero sí siento que el resto tiene un prejuicio con, ay, ellos se quieren venir acá y no pueden.
Eh, y por lo menos en mi caso, no sé qué les pasa a los chicos con eso, pero a mí sí me parece una elección elegir lo federal para contar historias, en mi caso que cuento historias de mujeres, para contar historias con una mirada desde nuestros feminismos provinciales, y sobre todo el rosarino que es tan emblemático en un montón de cosas. Entonces, hay algo, me parece que es más ese prejuicio que el que, uy, porque somos de Rosario tenemos que filmar en Rosario. No, mi caso no, nunca lo sentí como una presión ni como, ni como un mandato. De hecho, la primera vez que se me ocurrió ir a filmar algo a Formosa, me acuerdo, mi familia me decía, pero ¿para qué te vas a venir acá? Estás loco. O sea, como quedan 1200 kilómetros, es verdad que los recursos están concentrados en Buenos Aires, o sea, 1200 kilómetros de un set de filmación parecería lejano. Nunca lo sentí como una imposición ni como una presión, y siempre se dio en mi caso como algo muy natural. Después no sé, en entrevistas que me han hecho en Formosa, entendí que tenían como una interpretación de que yo hacía esto como una especie de, como, ¿por qué? Como gracias por elegir Formosa para filmar. Y yo decía, no, pero no es que estoy eligiendo la provincia como una especie de locación, es que realmente ahí se me ocurrió, ahí se me ocurren las historias, no sé cómo explicarlo de otra manera. Eh, ni siquiera está en la declaración de principios, es como algo muy natural. eh, que, que lamentablemente es difícil porque es movilizar recursos para sectores en los que no hay una industria consolidada es muy difícil y a veces implica el triple de trabajo. Pero de presión, en absoluto. En mi caso siempre lo viví como algo muy natural. Concuerdo con Romín y con Sebastián. Para mí también siempre se dio de una forma muy orgánica. Eso de que no se me ocurría nada para filmar en Buenos Aires, o si me ocurría, eran cosas que podían suceder en cualquier lado. Pero bueno, esa cuestión identitaria para mí también bueno, muchas veces es como un rasgo distintivo como muy fuerte. Este, eh, Nada, que los personajes hablen como hablamos acá con la tonada del norte. eh, bueno, otras formas de relacionarse. Para mí hay algo. Y además que acá, no sé si les pasa también a los chicos, pero a mí algo que me encanta de filmar en Salta es que la gente todavía no perdió la inocencia, ¿no? Quizás vos vas a Buenos Aires, che, me prestás tu casa para... Pero salí de acá, ¿no? Ni en pedo. En cambio, acá no sé, yo noto que no es, o sea, sí estamos a 1500 kilómetros de una buena cámara y traer un camión de luces y bla, 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 pero en sí, como la logística de filmar no es complicada. La gente como que, viste, quiere abrir sus casas, quiere abrir sus espacios, es como fácil conseguir filmar. Así que, pero sí creo no, sí, en mi caso se da de una forma orgánica y natural. Muy, También no lo vi como una imposición, es más como al principio, sí, los guiones de cortos no ocurrían en San Luis, fue más como algo que se fue dando. También por cuestiones de producción, por querer escribir como algo que pueda realizar. Y en un momento, bueno, en los concursos, Raimundo Gleiser, que bueno, participar por la región de uno y bueno, que ocurra en la región de uno. Y eso también motiva como a pensar en la región de uno, las cosas que va a escribir. Y después también porque esto que decía Ale, como hay algo más simple de organizar la logística de un rodaje, una vez que ya tenés la cámara y los equipos, y a veces muchas veces pienso el guión desde la producción porque sé que voy a producirlo. eh, entonces, bueno, pienso un poco de, bueno, pero esto lo escribo, pero ¿cómo lo voy a filmar? Entonces, no sé, pienso en una casa que ya sé que me van a prestar o en algún espacio y eso me es mucho más fácil pensarlo en Villa Mercedes, en San Luis, que pensarlo en Buenos Aires. Y después también hay como una parte que pues, en un momento me lo pregunté bastante por qué sigo escribiendo cosas que ocurren allá.
Y bueno, también porque creo que es una fortaleza de uno que es de allá y que está bueno, no sé, hay muchos porteños que escriben, pero no hay tantos de cada provincia que escriben. Entonces, o sea, baja un poco porque baja la cantidad de gente también. Entonces creo que, no sé, que quienes logramos dedicarnos a algo está bueno que también contemos nuestro lugar, desde lo que nosotros queramos contar, pero me parece que es algo que está bueno. Un poco a Así raíz de lo que que dice Nico y eso, que sí que son pocos, sí, son mi pregunta, va más sobre, ¿comparten lo que escriben con otros autores, con otros guionistas? No si coescriben, esa es otra pregunta, sino si le dan la mata a leer el material, si se hacen devoluciones, se encuentran, etcétera, etcétera. Sí, a mí me pasa que sí, que en realidad me parece rarísimo no hacerlo. No sé, como si no hacerlo te quitara un montón de posibilidades en relación a la mirada que puede tener el otro y a lo perdida que puede estar una cuando te embatatás o cuando crees que la película ya está. Para mí ahí cuando uno cree que la película ya está es cuando más hay que mostrarla, porque seguramente hay algo que o que no nos dimos cuenta porque la estamos porque la estamos repitiendo y corrigiendo sobre lo corregido, o porque una mirada de afuera puede desarmar alguna escena que está medio trabada. Em, Así que a mí me pasa que me sirve mucho. Sí, yo tengo como siempre digo que son mis cinco, bueno, a veces son cuatro o seis, pero como las personas por las que sí o sí paso, tiene que pasar el guión, que siempre es mutuo, porque después cuando ellos tienen algo me lo pasan a mí, y para mí es fundamental esa mirada externa. O sea, nunca presenté un guión a un concurso, al Inca o a donde sea sin que haya pasado antes por ese filtro. Y siempre tomo un montón de cosas de lo que me dicen. Y en función de devoluciones de colegas o de amigos he hecho reescrituras enteras. Así me pasa a mí, digamos, no concibo mucho la idea de la escritura como el del solitaria es porque uno está solo cuando escribe, pero después hay una dimensión social que es esa, que va a ser leído por otro, a ese otro va a entender ciertas cosas, no va a entender otras, y en función de esa mirada externa, reelaboramos, corregimos, ajustamos, por lo cual no termina siendo tan solitario finalmente el trabajo de escribir. Pero sí, siempre doy a leer. Sí, sin ir más lejos, hay a dos personas de este grupo le mandé mi último guión para, para recibir correcciones. Eh, y además que son procesos largos, ¿no? Desde que uno empieza hasta que llega a algún puerto. Y muchas veces uno está enfrascado en cómo es esto, y alguien de afuera tiene esa mirada como mucho más fresca, y lo comprendí también muchas veces siendo docente, que uno está tan enfrascado y viene y cambia palabritas, pero sustancialmente muchas veces no cambia nada hasta que viene alguien y como así te agita el panal y te dice, bueno, esto va por acá, así, y te da sugerencias que te destraban, ¿sí? Es sumamente, este, y además que nuestro trabajo es un trabajo en equipo, yo siempre lo digo. Mismo, o sea, el rodaje es la muestra fehaciente de que es así, pero también creo que en la preproducción, en el proceso creativo, es un trabajo en equipo y muchas veces mostrárselo al montajista, mostrárselo a algún colega, te facilita cosas, te destraba. Esta escena volala, no cuenta nada, o filmala, yo te la saco en montaje. Entonces, como muchas veces te- te facilita mucho y es sumamente enriquecedor. Y yo lo hago también con amigos que me pasan material, porque sí, eso enriquece a ambas partes, básicamente. sí, total, es eso, como leer a otros también nos enriquece a nosotros, entonces está bueno como tener cierta red que uno puede estar, pasarse el guión, dar una opinión, charlar, o aunque sea juntarse, conversar de las ideas que uno tiene para filmar y te pueden dar otra mirada y también en ese contárselo a otro se acomodan un poco las ideas de lo que uno quiere escribir. Eso está bueno, sí, o sea, creo que
que es parte, compartir lo que uno está escribiendo, porque también es un proceso muy solitario el momento de teclear y si uno no está trabajando con otro guionista, se puede enfrascar y bueno, es un dolor de cabeza. Sí, Salva, sí. Sí, quería preguntarles dentro del ámbito audiovisual, ¿cómo perciben la ponderación, la valoración de los guionistas desde otras disciplinas? Es también es como luchar contra un prejuicio que por momentos es positivo y por momentos es como, creen que trabajamos menos de lo que trabajamos. A mí me pasa mucho con los escritores, como que me dicen, ay, bueno, pero vos un guión lo haces al toque, y para mí es lo peor escribir un guión. Me resulta mucho más fácil escribir una novela que un guión, me parece algo re difícil, eh, sobre todo porque no es una obra terminada, sino que después pasa por un montón de procesos y uno tiene que resignar algo que le parecía en algún momento buena idea. Y por otro lado, porque es algo súper técnico que se tiene que consensuar con una idea que uno tiene de la imagen. Entonces, por un lado están los escritores que te dicen como, ay, dale, lo escribí en un toque al guión, y por otro, y los directores que te dicen como, bueno, como esté, como esté. Yo las veces que escribí para otro, por momentos me decían, bueno, pero está bien así. Y vos decías, no, no, yo lo quiero entregar bien. Eh, y después, por otro lado, siento que para los actores es re importante tener un buen guión. Eh, y eso a mí me pasa como actriz también, que lo agradezco mucho cuando aparece algo distinto, cuando aparecen diálogos posibles. Eh, Eso con Fer lo estudiamos mucho en la Carolina, no sé si te acordás, Fer Castells, que le dabas mucha bola a eso también. Y es eso, como por un lado lo agradecen, por otro lado parece que fuera menor. Y entre los guionistas es como un grupo de terapia tipo vulnerables, un poco que si nos ponen la silla en ronda empezamos a hacer terapia y nos contamos todas las angustias. Así que me parece que es como una mezcla de todo eso. Sí, yo creo que no está lo suficientemente bien ponderado el rol del guionista en el... por ahí es porque no nos ven trabajar, ¿no? Es como que uno aparece con un guión que ya está hecho, y queda como esa idea de que, bueno, que eso salió. Bueno, esto que decía Romina, ¿no? Lo de la famosa facilidad para escribir, que lo escuché 80.000 veces, que te dicen, ah, no, vos que tenés facilidad, digo. No, no es que tengo facilidad, digo, 20 años de seguir haciendo cursos, talleres, de haber hecho una carrera, de estar 3 años con un guión haciendo versión uno, versión 2, versión 3. Pero como eso no se ve, como sí se ve, no sé, el director de fotografía, sonidista, como uno los ve en acción, moverse, y queda como esta idea de que, no sé, de que ahí sí hay como esfuerzo y en cambio el guión está como desde el principio, como te invitan a trabajar una película y o sea, hay un guión mágicamente, no mágicamente, ¿no? Así pareciera, como que está y sobre esa base empieza todo y no hay la suficiente reflexión acerca de todo lo que tuvo que ocurrir para que exista ese guión. Eh, Creo que eso lamentablemente es así. Después está en mi caso, que las películas que dirigí también las escribí y fui guionista. La parte mía como guionista queda como completamente invisibilizada por el director. Es como que uno es tu película, sos el director y el guión, no sé, apareció. Un día lo soñaste y está ahí. Y todo ese guionista que queda ahí escondido, bueno, existe y tuvo que hacer cosas, y tomar decisiones, para que ese guión exista. Así que no, mi idea no está lo suficientemente bien ponderado y se debería... em, celebro las veces, celebro cuando veo una productora que decide invertir en el guión y, por ejemplo, decir, no, este guión no está listo para presentarlo al Inca, no sé, contratemos un script doctor, mandémoslo a una clínica. Son poquitas. Por lo general, la idea es que está el guión y vamos para adelante, no vamos a hacerlo. Sí, también Em, está eso, perdón, te interrumpo un segundito y sí, ahora no, no, sí. sí. Cuando dicen una película de y ponen el director, y hay algo como con el guionista que es como, te rompe el corazón, porque sí, capaz que una persona que la parte cero del presupuesto, que es la parte en la que se desarrolló el proyecto, no sé si es la película del director.
A mí me gusta poner escrita por o escrita y dirigida por, pero poner una película de, como que le saca tanto valor. Perdón la interrupción, pero me acordé por esto que decías del Estamos director. dialogando, o sea, se pueden No, no, interrumpir. está bien, nos podemos interrumpir. Sí, sí. Sí, no, absolutamente, absolutamente de acuerdo. A mí hace poquito me llamó una colega productora para hacer em, script doctor de un guión que pensaba producir. em, y me pareció, dije, wow, qué bueno, ¿por qué no pasa más esto? No, no digo que me contraten a mí para darme trabajo, digo a cualquiera, ¿no? Digo, ¿por qué no? Eso también, ¿por qué no pasa más? Pero digo, ¿por qué no pasa más lo de em, darle importancia al guión antes de empezar la cadena productiva, detenerse a ver, esto está bien, está cerrado, o necesita un golpe de horno que tal vez se lo tenga que dar otro profesional de guión, como por ejemplo un script doctor, o tal vez sea necesario enviarlo a una clínica. Creo que eso falta. Y me parece que está ligado a esta idea de que, bueno, como que, no sé, escribir o es fácil o que todos podemos escribir, mientras que otras cosas no, otras cosas solo las pueden hacer personas con un saber especializado. No sé, no tengo una respuesta, pero mi reflexión es que no está lo suficientemente bien ponderado. Sí, mis primeros pasos como guionista en cuanto a lo laboral fueron en televisión. Yo trabajé 7 años en una productora de televisión en Buenos Aires. eh, y bueno, y los últimos 3 años de estos 7 trabajaba en un programa de humor que salía los sábados a la noche. Y la verdad o sea, realmente una escuela porque todos los días tenía que escribir chistes, tenía que escribir chistes que hagan reír, que, era- que es lo más difícil del mundo. Eh, y, y la verdad que siempre había como, bueno, la televisión tiene eso también de que, bueno, pasa el programa el sábado, bueno, teníamos que pensar ya para el programa siguiente. Entonces, no estábamos bien ponderados para nada en ese momento, pero sí creo que o sea, me dio a mí, éramos un grupo de guionistas, nos dio como este, una rutina, ¿no? De escribir todos los días, de escribir todos los días, de escribir todos los días. Y ahora no escribo todos los días y como que extraño un poco también eso de esa rutina, de esa costumbre que tenía. Eh, pero sí me acuerdo que el productor ejecutivo, como muchas veces, bueno, sí, ustedes escriben chistecitos, pero lo que nos costaba escribir chistes, la verdad que era, este, nada, lo recuerdo con mucho cariño, pero también con mucha frustración, porque a veces no quedaba ningún chiste que había escrito en el programa del sábado y teníamos que escribir para el siguiente. Pero bueno, era una dinámica televisiva de un programa en vivo, como que tenía este, este, mucho de eso que quizás hoy se perdió, porque ya no, creo que no existen programas así. Eh, pero sí, o sea, sí, yo creo que no está muy, o sea, a veces está invisibilizado el trabajo del guionista, mismo cuando, no sé, se anuncia un proyecto o algo, yo busco a ver quién lo escribe y no encontrás dónde está esa información, ni hablar cuando, no sé, cuando las plataformas anuncian las series que van a sacar, es muy difícil dar con quién escribe las cosas y sí, las otras áreas, algunos, sí, a veces hay actores que son súper copados con los guionistas y generosos, otras veces consideran que ellos pueden reescribir los diálogos de y hacer cosas mucho mejores con los diálogos, el diálogo que está pensado y puesto ahí en el guión. No sé, es como que va variando. Yo también en un momento trabajaba en un programa de entretenimientos, pero era Disney y estaba guionado. Y y me acuerdo que iba a los rodajes, todo, me presentaron a la conductora, todo, pero en la fiesta de fin de la grabación, cada vez que me veía la conductora me saludaba, pero porque no sabía quién era. Yo era como, uy, estuviste 6 meses hablando lo que yo escribía. Y sí, o sea, no sé, es como raro, porque más tirando negativo, creo, la cuestión. Sí, Gus. Hola, ¿qué tal? Yo quería preguntarles qué es lo que más les cuesta de la escritura audiovisual y qué herramientas utilizan para resolver esas cosas que les cuestan. Em,
Me Y a gusta mí porque me se organizaron y tienen un orden. Sí. organizamos, sí, 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 sí. Muy disciplinados me resultaron, sí. Bueno, un poco eso, la disciplina, como, como ordenarme para escribir y escribir y escribir y darme esas... Yo hay momentos que escribo 8 horas, pero hay momentos en los que dentro de las 8 horas estoy mirando la pantalla y no se me ocurre una idea y camino por la casa, pongo 4 veces el lavarropas. Como que eso en la escritura en solitario me pasa mucho. Eh, sí, creo que es eso. Y, y las herramientas, no sé, creo que en algún momento es como asumir que hay que hacerlo. Tenía un profesor de literatura que decía que uno si pudiera hacer otra cosa que no sea escribir, no la haría. Que como que uno termina escribiendo porque no puede hacer otra cosa, pero que en realidad todo ese tiempo que cree que quiere escribir está haciendo otra cosa. Entonces a mí se me enquiló, soy muy desordenada en el método. Entonces, como no tengo método, hay un momento que se me enquilomba todo. Bueno, sí, la disciplina creo que es como el gran tema. Veo que también le pasa a muchos estudiantes, de mis estudiantes, siempre surge el tema de la disciplina, pero me pasa a mí también. Y cómo ser más bueno, enfocado, ordenado, no dispersarse. Las herramientas que adopté para mejorar en cuanto a la disciplina, por ahí dan un poco de gracia, pero bueno, son las que encontré, son un par de aplicaciones de celulares que me bajé. Eh, una que es como de control de hábitos, donde marco los días que escribí, los días que no, bueno, muy conductista. Pero bueno, era porque tenía que, en un momento era, bueno, Sebastián, tenés que aumentar al doble tus días de escritura. Y otra es una aplicación de celular que es para hacer foco en bloques de 25 minutos, que es como pongo y es una especie de conteo, y en esos 25 minutos hay que respetarlo, ¿no? Si no, no tiene gracia. Pero en esos 25 minutos solo tengo que estar haciendo eso, que es escribir, y no puedo hacer nada más como entrar a una red social o levantarme a hacerme un mate o todas esas pequeñas micro excusas que uno después se encuentra para dispersarse. Y cada 25 minutos hay un bloquecito de 5 minutos de recreo, pero después tenés que retomar. Y eso, así de pavo como suena, me ayudó muchísimo. A, es como, y ahora ya me sale más naturalmente lo de la focalización y el enfoque. Otra medida que tomé fue, que también implicó una fuerza de voluntad muy grande, fue ponerme días libres, completamente libres de redes sociales, que me consumía mucho tiempo, porque uno se mete ahí, es como un agujero negro. Y eso también repercutió muy positivamente en mi concentración y en mi... Así que bueno, no son muy profundas mis herramientas, pero me resultaron y me siguen resultando. Después pasás, Eva, cuál es esa aplicación para bloquear el Sí. celular que Es seguramente buenísima, es gratuita, así que la paso. dale, nos vendría bien. Pero sí, sí, o sea, a mí me sucede, bueno, quizás lo mismo que a muchos, que la computadora donde escribo es la misma computadora donde tengo internet, YouTube, redes, y la verdad que sí, a veces me da vergüenza decirlo, pero este, eh, nada, pasa el tiempo y pierdo concentración cuando... Y más, o sea, no cuando estoy trabajando para algo en particular, quizás para un trabajo eh, por encargo. Ahora estoy, por ejemplo, guionando un documental sobre una jineta discapacitada, bueno, que hay un deadline, entonces, bueno, yo me organizo, pero cuando son quizás cosas más para uno, para alguna presentación o para empezar a escribir un próximo proyecto, bueno, sí, ahí la verdad que encuentro muchas más dificultades. Algo que encontré, bueno, yo escribo mucho a mano y hay algo que encontré que es no salir con celular, digamos, cuando quiero escribir, no sé, me voy a la casa de mi mamá no sé, o a la plaza y me llevo una libreta y no me llevo celular, como para no tener esas microexcusas, como dice Seba, eh,
nada, no Eh, dispersarme, este, pero sí me gustaría tener más rigor, me gustaría tener más rigor. Perdón, igual o llevas el celular o llevas la libreta, llevas el celular con la aplicación a la libreta, digamos, pero las dos cosas no vas a poder. La aplicación funciona solamente con el celular encima. Perdón, pero una pregunta, quiero hacer una repregunta, si es posible, que es, más allá del método, internamente, con respecto a la narración audiovisual, digamos, ¿qué les cuesta? No sé, digo, a mí me cuestan los diálogos, hay a quien le cuesta llegar al clímax, hay a quien tiene problemas para construir personajes, digamos, más internos, digamos, de la parte creativa, por ahí más allá de lo difícil que es hoy sentarse a escribir, que sí, veo que es Sí, consensuado. yo creo que a mí lo que más me cuesta son las elipsis. Como que si fuera por mí, haría todo en tiempo real, pero escenas sin sentido de una persona tomando agua. Y creo que eso me cuesta muchísimo. ¿Dónde cortar? ¿Por qué cortar? Y lo que estoy eligiendo no contar. Entonces me empecé a valorar mucho y me empezaron a gustar mucho esas películas que realmente no explican nada, no, y medio que se terminan cagando un poco en el público y en lo que entiende o no entiende, porque es algo que a mí me resulta muy difícil. Eh, Eso es lo que más difícil, porque yo creo que y lo que todavía no terminé de aprender en esto que decía Seba de formarse continuamente, yo creo que estoy para tomar un taller de elipsis. a mí me encantan las elipsis. Ojalá pudiera tener elipsis en la vida, siempre digo, como decir, esto lo elipso. El tiempo muerto en como es, no sé, en la sala de espera del dentista, elipsis. No, a mí me cuestan los finales y me cuesta siempre estoy con encontrar los finales, demasiadas vueltas a encontrar el final y cuál es el final, eso me cuesta muchísimo y siempre me costó. Y me cuestan también los tratamientos, o sea, escribir el tratamiento antes de lanzarme a escribir el guión porque me da muchísima ansiedad. Es como que eh, estoy escribiendo el tratamiento y ya quiero lanzarme a escribir el guión. Bueno, pero obviamente trato de ser más metódico y resolver estas cuestiones a nivel tratamiento antes de pasar al guión y me da una ansiedad terrible de, de, de que como no lo estoy guionando y no estoy poniendo los diálogos, siento que no estoy avanzando, lo cual es mentira, porque estoy escribiendo el tratamiento, pero es una sensación psicológica que también me ocurrió siempre. Esas dos Pero cosas me cuestan mucho. ¿por qué le das tanta importancia primero a un tratamiento y después el guión? ¿Por exigencias de laburo que vienen externas o exigencias propias? ¿Por qué? Porque, a ver, antes he escrito guiones sin haber escrito tratamiento y como que me lanzaba a la aventura y me ha pasado de decir, no sé, las últimas 80 páginas que escribí no sirven porque fui avanzando en una dirección que finalmente no servía y tenía que volver. Más por una cuestión personal, terminé entendiendo después de renegar, antes renegaba contra los tratamientos y quería escribir el guión de una, y cuando me di cuenta de lo difícil que era lanzarse a escribir el guión sin tener la base del tratamiento, eh, terminé entendiendo lo que, bueno, lo que siempre, lo que nos habían enseñado, que es que había que escribir un tratamiento. Eh, Así que mi último guión lo escribí de esa manera, como con tratamiento, y siempre y siento eso, como que en el momento de escribir el tratamiento me da muchísima ansiedad, porque ya quiero saltar al guión, pero querer saltar al guión sin tener todas las cosas resueltas del argumento, bueno, puede decantar en eso, en escribir muchísimas páginas de guión yéndose por la tangente. Eso es lo que creo. Yo prefiero escribir un guión antes que un tratamiento. Me parece horrible un tratamiento. Como que preferiría escribirlo. Cuando uno tiene que escribir un tratamiento, siento que es porque hay que mandarlo a algún laboratorio o porque lo piden gente que no confía tampoco tanto o no tienen ganas de leer un guión. Pero sí me parece que cuando uno los hace hablar a los personajes, empieza a aparecer algo que tiene que ver con la película, mucho más que en un tratamiento.
Y otra cosa que me cuesta mucho, no sé si les pasa, son los títulos. Sí, el tratamiento, quería hablar en contra del tratamiento. El tratamiento es horrible a mí, pero sí lo que me ha pasado es que muchas veces no escribirlo y después quiero mandar algún concurso, más que todos los de desarrollo de guión, que te piden el tratamiento, entonces después estoy escribiendo un tratamiento sobre un guión que ya tengo escrito y eso, no sé, ahí se me arma como una cosa muy horrible y peor y creo que termina siendo un tratamiento que es, bueno, que debe ser muy malo porque después no lo seleccionan. Pero sí, o sea, me gusta más hacer una escaleta y tener esa escaleta como al costado mientras escribo el guión y sí, eso es, me funciona. Pero bueno, después está el tema de si alguien pide el tratamiento, que uno no tiene tratamiento, pero no sé, a mí me gusta escribir muchos diálogos y siento como que, nada, que si estoy escribiendo el tratamiento no estoy escribiendo los diálogos, sí, me empiezo como a... No, me aburre como que me pasa con el tratamiento que quería decir. Cada uno tiene su método, porque a mí me encantan los tratamientos. Y admiro a las personas que de una se meten escena uno y se meten a escribir un guión. Yo la verdad que no podría. Y las veces que empecé a escribir así, me parece que nunca llegué a buen puerto. Pero bueno, también depende de la dinámica de cada uno y cada una y lo que le sirve. A mí el tratamiento particularmente me sirve no tanto por cuestiones argumentales, sino también para encontrarle de alguna forma el mood. Yo nunca encontré una palabra que se asemeje a mood en español, como el espíritu de la película, no sé. Y me parece que en un tratamiento en prosa, como que lo puedo reflejar mucho mejor que en un guión con quizás muchas veces la estructura que tiene. A mí me gusta el tratamiento porque, nada, sin, al contrario de Seba, a mí, o sea, yo si empiezo a escribir algo ya sé el final. Y lo que me cuesta es el desarrollo, básicamente. Digamos, bueno, empieza, le pasa algo a este personaje y bueno, ¿cómo hago para que termine acá donde quiero que termine? Eso es lo que más me cuesta. Pero el tratamiento, sí, muchos concursos piden tratamiento. Yo creo que es una herramienta que está un poco subvalorada, porque me transmite muchas veces eso, no solo lo argumental, los personajes, qué le pasa, sino también que transmiten un espíritu, una voz autoral que al menos yo cuando leo tratamientos este, lo resalto. Yo quiero agregar solamente que tengo tratamientos de 75 páginas, por ejemplo. Para los que nos gusta dialogar, es muy difícil. Ah, como decía Robinson también, y decía, este, creo que era Seba, lo digo, me resulta, lo que dialogamos, digo, me resulta muy difícil. Y me han dicho, dice, qué buenos tratamientos que escribir. Digo, sí, porque escribí el guión primero y después el tratamiento me salió más fácil. Ah, Yo creo que hay algo también con el tema de para lo que escribimos, digamos, cuando te piden emoción o te piden humor, en un tratamiento, en una escaleta, es muy difícil poner eso. Digo, eso que si no está en el guión, en otro lado no está. Así que es un poco. Quería agregar eso como para cerrar, porque yo tengo una pregunta para hacerles. Ahora nos metemos en cuestiones, ¿eh? ¿Alguien más quiere sobre este tema? Juanpa? No, Paso a, dale. acá en mi rol legalista. ¿Recurren a argentores para algo? Para sí, asesoramiento, para ver sí. tratamiento, cuántas páginas. Ah, no, eso no. Eso No, no. no, no, pero en A ver, general, para todo sí, lo que no solo las cuestiones contractuales, digamos, en general. No, las cuestiones contractuales siempre como yo que vengo del teatro, aparte que lo primero que inscribí en mi vida fue en Argentores y fue una obra de teatro, siempre queda como ese cuidado del autor que tiene. Entonces siempre como uno recurre permanentemente ahí. Sobre todo cuando apareció esto de que la ley de cine no contemplaba a los guionistas, ¿se acuerdan? ¿cómo no? Hace poco. ¿Cómo no? Entonces ahí fue como, ah, bueno, ¿y quién nos va a cuidar? Entonces ahí sí, pero no con respecto a cuestiones más pedagógicas quizás de la escritura. Ujú.
No, estaba pensando si acudir a firmar todos los contratos en los que, en las películas en las que trabajé, en las que fui guionista, pero no como, pero simplemente o de cuelgue, o de falta de tiempo, em, o de que no me llegó la información, o de que me coincidía con tal horario, o de que no para cuestiones de capacitación, que creo que es algo que debería hacer. Bueno, yo estoy bastante más lejos que los demás, me parece, pero no, solo cuando inscribí el guión de mi primera película, que fui a hacer el trámite de inscripción. eh, y es más, ayer recién nada, sumé a mis redes la red de Argentores, la verdad que no. Yo para también los contratos de películas y alguna charla, algunas charlas, ahora no me estoy viendo acordar, pero fui a una el año pasado, creo. Pero sí. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta? Sí. Sí, quería preguntarles, volviendo a la escritura, sobre la inteligencia artificial. Si la utilizan, no la utilizan, les resulta una herramienta útil o no les interesa. No para escribir, pero sí a lo mejor para preguntar por qué no funciona algo. Como pegar una escena y decir, che, ¿por qué esto no está funcionando? Para Muchas veces devoluciones. claro, como si fuera una devolución, sí. Muchas veces siento que la guerra, muchas veces uno no le da contexto tampoco a eso, pero es como hablar. O sea, me funcionó hace poco con un guión de una escena particular que tenía que para mí no funcionaba. Y cuando me dijo tres cosas de por qué no funcionaba, dije, ah, mira, pero si no, no. Yo hasta ahora no la usé para escritura, o sea, no la usé como recurso a la hora de escribir ni narrativa ni guión. Sí para escribir, no sé, por ahí cosas que no tengo ganas de escribir, no sé, como un mail o un informe o cosas que no me implican, que siento que no me implican como sujeto, no sé, una cosa así. Hasta ahora no, pero bueno, tengo colegas que, no sé, que escriben y que sé que, no sé, que han recurrido a la IA no para que la IA les escriba la obra, sino para destrabar, por ahí tiene que ver con lo que decía Romina, no sé, destrabar una partecita o algo como, bueno, no sé, que tengo el personaje que está acá, que hace esto, que hace lo otro. ¿Vos qué harías para que ocurra esto? No sé, me han comentado que lo han hecho y que por ahí tiró algunas cosas interesantes. Sí, Em, otra cosa que hay es que esta cosa tan ingrata que nos pasa a los guionistas que por ahí te dicen una sinopsis de una página, reducirla a 300 caracteres. Y esas son las cosas que yo siento que odiamos y que no queremos perder sí, nuestro tiempo en sí, sí, sí. en ese trabajo. Entonces, para mí, para eso termina siendo útil, por más que uno después lee eso y está completamente deshumanizado. Como que, sobre todo me pasa a mí que escribo comedias que se me va el tono, como que es algo mecánico, pero sobre ese recorte que hace la IA, uno le vuelve a meter mano. Como que nunca termina siendo el producto final, sino como parte de una corrección de algo más grande. Sí, 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 en mi caso también lo uso no para escritura en guión, nunca he corregido, pero sí para presentación, por ejemplo, de carpetas. Ahora estaba haciendo bueno, este documental deportivo, teníamos que presentarle una carpeta a la señal y bueno, y lo mismo, teníamos poco tiempo, entonces, bueno, las ideas que tenía las volqué en ChatGPT y me devolvía algo como muy deshumanizado. Yo le decía a Julián, al director, que parecía como, como la estructura de un tráiler de Hollywood. En una época, como eran antes, con esa voz en off, y carecía completamente de humanidad, de sensibilidad.
pero sí me tiraba algunas palabras interesantes en cuanto al arco del personaje, que sí las incorporaba, pero volví a redactar a partir de la devolución del GPT, volví a redactar los textos. Este, Sí, yo igual, también para algunas presentaciones, pedirle como cuando te piden, sí, alguna cosa en particular con una cantidad de caracteres determinados, y después sí acomodándolo, o sea, volviendo a leerlo y marcando, pero aunque sea como que para destrabar como esa fiaca que te da ponerte a reducir eso de esa forma. Y después, sí, como para alguna opinión de alguna cosa, como no sé, sentirse un poquito menos solo, es como bizarro, pero pedirle como cierto, che, ¿esto qué te parece? Si algo no te convence y bueno, a veces no te dice nada bueno, pero te dice, uy, muy bien, Nicolás, vamos adelante y te ayuda. Realmente ha sido muy interesante toda. Irene, Sí, ¿podés hablar? pero Sí. sí, no podía conectar, porque agarré el celular, hubo un problema de wifi aquí y no lograba poner el micrófono y tenía una pregunta de como última, que por ahí ya está contestada, ya está respondida en parte, pero por ahí como cierre me parece interesante. Si tienen, ¿puedo hacerla ahora? Claro, sí, sí. Digamos que piensan si hay algunos aspectos particulares o mundos que presenta la región de cada uno de ustedes para la escritura de historias que trasciendan fronteras por lo singular, por aquello que definitivamente solamente puede venir de una región como la de ustedes. Yo esto pensaba un poco en a veces el anime japonés que toma mundos del interior de Japón, de las historias y demás, y en el contacto que he tenido con provincias a veces me ha pasado encontrar mundos que en la capital no existen. La pregunta es en general, ¿no? Si hay algo singular o específico que ustedes sienten que realmente les da un punto de partida también para pensar proyectos que serían impensables desde otro lado. En el caso de Rosario, yo creo que tenemos el mal de que estamos muy cerca de Buenos Aires y muy cerca de Córdoba y muy cerca de Entre Ríos. Entonces hay algo del litoral selvalmadeño, si se quiere, que es mucho más fuerte en Entre Ríos. Hay algo de la industria organizada, audiovisual, que pasa más en Córdoba y que nosotros todavía no la tenemos. Puede ser por la ley de cine, porque se filma menos o lo que sea. Y hay algo del cipallismo rosarino que supuestamente quieren ser todos porteños, que también nos lleva a pensar eso. Pero me acuerdo cuando yo tenía que pensar por qué era importante que Vera esté en Rosario, que la película transcurra en Rosario y que este adolescente esté en Rosario. Y pensaba que siento que Rosario es una ciudad chica, como para que cualquier mito circule, y grande, como para que alguien no sea descubierto enseguida. Entonces me parece que tiene como esta mezcla medio de ciudad, pueblo, pero tampoco tan pueblo, y que creo que ahí es donde es la única singularidad que a mí se me ocurre hoy. A mí sí, se me ocurren muchas. Una tiene que ver con el humor, el humor, creo, eh, los formoseños, que tiene mucho que ver con la manera de ser bueno, de toda la zona de Paraguay, como una mirada medio poco solemne de las cosas, medio a veces sarcástica, a veces medio cínica, como esta siempre borde de no tomarse tan en serio cosas que, no sé, que por ahí en Buenos Aires u otros centros urbanos son como más solemnes. Bueno, eso es algo que percibo de la zona que, mm, que es algo que me motoriza a pensar historias ahí y personajes ahí. Sí, lo mismo que dicen los chicos acá, hay, o sea, hay formas de hablar que son muy, muy, muy locales. Por ejemplo, hay una expresión cuando vos le decís, che, ¿puedo ir a filmar a tu casa? No te dicen sí o no, te dicen, sí, yo creo que no va a haber problema. Entonces, como que hay algo ahí, como que ya hay cierto grado de, bueno, vos crees que no va a haber problema, pero va a haber problema en lo fáctico. Entonces, bueno,
hay cuestiones como de modismos, de, 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 nada, de formas de relacionarse como muy, muy particulares, que me parece que en otro lugar, no sé, yo no las encuentro. Tuve la suerte de viajar un poco por el país y me parece que hay algo particular en cuanto a eso, en cuanto a formas, en cuanto, bueno, no solo tonadas, sino formas de expresarse, ¿no? Que son muy particulares de esta región. Por eso estaba pensando en una, perdón, pero me hiciste acordar el humor uruguayo y las particularidades, que es una casi provincia, a veces le tomamos el pelo, ¿verdad? Yo soy nieto de uruguayo también, así que no me incluyo, pero es esto, que ellos encontraron su humor y yo siento que las provincias es como vos decís, tienen esta otra posibilidad de abordar lo mismo que decían de Formosa recién, ¿verdad? Los vínculos a partir de otra manera de comunicarse y eso implica cierto humor y cierta mirada diferente, ¿no? Cierta cosmovisión diferente. Bien. Nico, Sí, sí, creo que hay algo que, como que, no sé, a mí me pasó mucho con una peli, con Todos tenemos un muerto en el placar, un hijo en el closet, que había algo como de que la gente de Buenos Aires que la veía decía, no, pero el conflicto no tiene sentido, o pero bueno, que deje de hablar con la familia y ya está, o como cosas como... Y toda la gente que nos escribía en el Instagram de la película, o que al día de hoy me dice algo de la película, es del interior. O sea, se sintieron como mucho más identificados y representados con lo que pasaba en la película contra la gente de Buenos Aires, donde no había algo en la lógica porteña que no funcionaba la lógica de los personajes de la película. Entonces, no sé, pienso en eso como algo que a veces hay lógicas o funcionamientos de las cosas de los vínculos también, que es distinto, depende de dónde estamos. Quería meter la cuchara, una última cosita que me hiciste acordar, Martín, con lo que decías, que, bueno, en mi último corto hay una parte que una pareja sale a andar en moto por la ciudad desierta. Y cuando se veía en otros lados, che, ¿cómo hiciste para cerrar toda la ciudad y que no, salía a filmar a la hora de la siesta, digamos? Eso es lo único que dice. O sea, funcionaba, pero... Y eso en Buenos Aires no lo puedes hacer. O sea, necesitas 10 millones de dólares no sé, para pagarle a cada uno que no salga de su casa. Muy bueno, tal no, cual. no sé si quieren, nos quedan apenas unos minutos, si alguno quiere agregar algo de nuestros invitados. Agradecerles al Ser. cuatro. Sí, pero los invitados, nosotros desde acá, nuestra Lo gratitud. mismo. Sí, Yo gracias. también agradecerles porque estuvo hermosa la charla. Les agradezco de corazón, realmente, igual que todos mis compañeros. Para nosotros esto es sumamente importante y bueno, debutamos en esta manera de utilizar este Zoom de la mejor manera posible, que es dialogando, ¿no? Así que bueno, nos mantendremos en contacto. Le- Les agradezco de todo corazón y bueno, nos vemos pronto y muy buena escritura para todos y todas. Muchas Hasta gracias. luego. Muchas Gracias. gracias. Muchas Adiós a gracias todos. por Adiós. invitarnos. Hasta Muchas luego. gracias.